Yo en la trayectoria del movimiento feminista lo que he visto es una diversificación importante, entre otras cosas porque el movimiento feminista no es solamente las asociaciones de mujeres que hay por barrios, por pueblos o los grupos feministas, también abarca pues los estudios de género, los estudios de mujeres, las investigaciones feministas en el ámbito de la universidad, los grupos feministas dentro de los partidos políticos, dentro de los sindicatos. Es decir, yo veo por una parte una diversificación que es buena en sí misma porque significa una ampliación y una ampliación de organizaciones y de grupos y una amplificación de voces, y eso en sí mismo es muy bueno. Pero claro, con el paso del tiempo algunas temáticas se han enquistado bastante hasta llegar a un momento en el que hay un enfrentamiento bastante enconado entre, por ejemplo, abolicionistas y regulacionistas. Yo, por ejemplo, en este tema me defino abolicionista, pero creo que hay que tender puentes de diálogo con las regulacionistas. ¿Por qué? Porque yo quiero que la prostitución desaparezca, pero creo que tenemos mucho que aprender en el diseño de políticas públicas con el objetivo de que en la trayectoria, en el proceso que se genere a través de tales políticas públicas de eliminación de las condiciones que llevan a las mujeres a prostituirse, tenemos que tener en cuenta que esas mujeres que comen de la prostitución no se queden sin comer 2 o 3 veces al día. Entonces ahí tenemos un desafío que es el diálogo. Por otra parte, pienso que es muy importante una formación en derechos humanos y feminismo. ¿Por qué? Porque realmente con la diversificación de grupos y de problemáticas feministas dentro de lo que es el colectivo de las mujeres, con todo el desarrollo del concepto de interseccionalidad, se han puesto sobre el tapete problemáticas que afectan más a unas mujeres o que afectan a unos grupos y no afectan a otros. Entonces ahí tenemos que tender puentes de diálogo y también tenemos que desarrollar dentro de lo que es el feminismo la capacidad de empatía, porque no todas las mujeres sufrimos las mismas condiciones de vida en la cotidianidad. A mí, por ejemplo, una problemática que me preocupa muchísimo y creo que ahí las políticas públicas feministas deberían trabajar más y se debería hablar más de ello, es el sector de mujeres que tienen entre 50 y 60 años, entre 50 y 65, y dadas las condiciones económicas y sociológicas del momento, no van a llegar a tener una pensión contributiva cuando llegue la hora de la jubilación. Por consiguiente, van a seguir sufriendo, cuando sean mujeres jubiladas y ancianas, la misma pobreza. La pobreza acarrea mucha violencia y te hace pasar por muchas situaciones de violencia de género, y ese tema no lo estamos mirando. Por consiguiente, no estamos analizando, no estamos siendo conscientes de que es necesario hacer estudios estadísticos de todas esas mujeres, que es necesario que tengan contratos laborales y que coticen para que puedan llegar a tener una pensión contributiva, y salir de la precariedad en la que están sumidas, puesto que ya el feminismo lo ha señalado, hay una feminización de la pobreza. Entonces ese es otro desafío que, junto con el de tender puentes de diálogo y la lucha contra la violencia de género, tenemos que afrontar, y tenemos que mejorar mucho en ese aspecto. Yo entré en el movimiento feminista en 1985.
venía del movimiento pacifista, pero en la Casa Grande, en la calle Amador de los Ríos en Sevilla, se reunían diversos grupos alternativos, de los movimientos sociales alternativos de aquella época, y entré en contacto con la Asamblea de Mujeres de Sevilla a través de mujeres de la Facultad de Filosofía que estaban en dicha asamblea, y terminé entrando en la Asamblea de Mujeres de Sevilla y trabajando durante unos cuantos años en este importante grupo de la historia del feminismo de Sevilla. La Asamblea de Mujeres de Sevilla formaba parte de una organización estatal que era la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas. Incluso llegó a crearse en algún momento una coordinadora a nivel andaluz, y el trabajo que se hacía en la Asamblea de Mujeres era participar de las campañas que se diseñaban a nivel estatal o a nivel andaluz. Entonces, por ejemplo, pues había campañas antiagresiones. En aquel entonces todavía no se utilizaba la expresión violencia de género. Había grupos sobre lenguaje sexista y educación sexista. Ya conocimos el concepto de coeducación. Debatíamos ponencias que escribían mujeres de otros grupos feministas del Estado español. En fin, participábamos en estas campañas a las que me he referido contra las agresiones, e incluso llegamos a participar en unas brigadas de solidaridad diseñadas por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, de unas brigadas de solidaridad en Nicaragua. Yo, por ejemplo, estuve en Nicaragua en 1988 en una brigada de coeducación, e hice un trabajo sobre el papel de la mujer en la revolución sandinista, y participé después en diferentes foros, desde un punto de vista crítico, porque para mí la Asamblea de Mujeres fue un grupo en el que yo estuve desde los 22 a los 25 años, y para mí será siempre un referente, porque tomé conciencia de ideas que luego han sido el eje fundamental de mi vida. Por ejemplo, que el marxismo no era un método útil y válido para analizar la opresión, la subordinación y la exclusión de las mujeres en las sociedades patriarcales, por ejemplo. Entonces, en la Asamblea de Mujeres, como estábamos a la altura de los debates que se llevaban a cabo sobre distintos aspectos de la discriminación o de la opresión o de la objetualización de las mujeres en términos generales, pues llegamos a debatir sobre la pornografía, empezamos a hablar sobre la prostitución. En el tema de la pornografía hubo una división, en el tema de la prostitución también comenzaba a haber una división. Yo no estaba de acuerdo con las posturas regulacionistas, y a ello sumado que al venir de Nicaragua pasé por Cuba y vi que allí existía la prostitución. Entonces yo entré en una crisis con lo que era el socialismo real en aquella época, y busqué en otra fuente. Y empecé a hacer el doctorado sobre Foucault, por aquello de los análisis de la microfísica del poder. Pero Foucault también me falló, porque también vi mucho androcentrismo y mucha incongruencia entre lo que era un teórico, un líder del Mayo del 68 francés, y las posiciones que tenía en torno a las problemáticas de las mujeres. Y a través de esta trayectoria que fue calando cada vez más en mi vida, pues llegué a la conclusión de que las mujeres tenemos que buscar nuestra genealogía feminista en la tradición feminista. Y cuando dejé de trabajar en la Asamblea de Mujeres, entré a formar parte de una asociación que también se creó en Sevilla, Asociación de Mujeres Josefa Mar.
Ahí yo ya había conocido a Margarita Izpuru, que es una amiga con la que yo me sentí que había muchas afinidades, porque ella me apoyó en mis críticas, en todas las críticas a las que he aludido, ¿no? Con respecto a crítica a la pornografía, crítica a las posturas más condescendientes con la cuestión de la prostitución. También recuerdo con el tema de la mujer en la revolución en América Latina y en los países socialistas. Y entonces organizamos, Margarita me invitó, ella estaba en la universidad, era una importante abogada feminista de Sevilla y estudiaba su segunda licenciatura en la Universidad de Sevilla, estudiaba Historia del Arte, y claro, ya nos conocimos en las actividades que se organizaban en el marco de la universidad, y ella me propuso que coordináramos juntas las segundas jornadas Mujer y Cultura, y se fueron organizadas tales jornadas en el marco de la Asociación de Mujeres Josefa Mar. Posteriormente, junto con otras mujeres muy significativas del movimiento feminista de Sevilla y de Andalucía, como Teresa Alba, Lourdes García Cebrián, pues organizamos los encuentros de formación feminista en Baeza en 1994. Y todas estas actividades a las que me estoy refiriendo pues fueron referentes muy importantes para seguir pensando, para seguir debatiendo, para seguir leyendo. Y básicamente fueron estos los ejes fundamentales de toda mi trayectoria feminista.